El contenido de este podcast es de carácter informativo y educativo. Toda temática abordada no hace referencia a ningún paciente, persona o caso en particular. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o fallecidas o con eventos reales es pura coincidencia. Todo lo conversado en este podcast no reemplaza un espacio terapéutico. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión. Ya cuarta sesión, Increíble, Mati. Estoy muy contenta por el resultado que vamos teniendo. Para los nuevos oyentes que no nos conocen, soy el licenciado Matías Aitune y tengo mi agrado de decir que estoy al lado de la licenciada Macarena Canizaro. Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, para el tema de hoy quiero pedirles que esta vez presten mucha atención. Es un tema muy interesante, ¿no, Mati? Sí, realmente es muy interesante y además, sobre todo, la culpa nos desafía. Pero puede sonar un poco complejo. Entender la culpa a veces no es fácil, pero vamos a tratar de hablarlo de la manera más sencilla posible. Si ustedes desean, pueden escuchar la sesión varias veces. Mati, antes de empezar con el tema de hoy, quiero recordarles que en nuestro perfil de Instagram se encuentra un link para comenzar terapia. Sí, encuentran un formulario para solicitar un terapeuta acorde a sus necesidades. Si quieren, pueden encontrarlo en Instagram. Bien, ahora sí, abróchense los cinturones. Arrancamos. Trae el agua caliente del mate, porque el día de hoy tenemos un programa bien completo sobre un tema que, de todas las encuestas que fuimos haciendo en las historias de nuestro Instagram, ustedes siempre la eligieron y quedaba en segunda o tercera posición. Che, se hizo desear este tema, La verdad que sí. La verdad que sí. Así que bueno, hoy toca hablar sobre culpa. Así que responderemos algunas preguntas e iniciaré brevemente sobre algunas experiencias que nos fueron escribiendo. Soy estudiante y mi culpa viene cuando no sé cómo distribuir mi tiempo cada vez que vuelvo a casa. Volver al pueblo es distribuir tiempo entre familia, novio y amigas. Querer cumplir y pasar tiempo con todos. La culpa no me deja disfrutar el momento con cada uno de ellos, porque pienso que debería estar con los demás. Ay, me siento un poco identificada con esta frase. Bueno, vamos por otra. Cuando estoy muy estresada y contesto mal, irritada, me da mucha culpa. Otro nos compartió: siento culpa todo el tiempo. En el trabajo siempre creo que no es suficiente. En mi familia siento que fallo o que esperan más de mí. Lo peor es que esta culpa no me deja disfrutar. Bueno, como para que vean, y Mati, vamos viendo también algunas frases un poco interesantes, ¿no? La culpa no me deja disfrutar, siento que fallo y debo cumplir. Tal cual, sí, percibí lo mismo. Y el último nos dice: siempre siento culpa por decisiones que tomo. Hace poco rechacé un laburo porque me sobrecargaba, pero ahora pienso que debía haberlo aceptado. Si lo hubiera tomado, sé que habría descuidado a mi familia. Elija lo que elija, no disfruto nada porque estoy atrapado en este constante. Y si lo hubiera hecho, bueno, el disfrutar sigue en juego cuando hablamos de culpa. Sí, es verdad. Bueno, teniendo en cuenta lo que vamos escuchando, podríamos decir que cuando uno dice me siento culpable o siento culpa, creo que en realidad está nombrando una parte de su realidad psicológica. Es decir, Mati, está identificándose con una mitad de lo que está pasando en ese momento. ¿Qué querés decir con eso? A ver, cuando nosotros en el título pusimos mi culpa, tu culpa, me quedé pensando que estábamos hablando de dos caras de la misma moneda. Uno suele decir siento culpa, pero hay otra mitad de la culpa que no nos estamos percibiendo y que es la voz interior culpadora, que es justamente esa la que hace que uno se sienta culpable. Así que cuando sentimos culpa tenemos al culpable y al culpador y forman una unidad psicológica inseparable. ¿Vos querés decir que tanto el culpable y el culpador habitan dentro nuestro? Claramente. Cuando reconoces la estructura global de la culpa, podemos entenderla y resolver el sentimiento de culpa. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Vamos a ir viendo con el paso del tiempo que no es tan sencillo, pero para eso necesitamos conocer a fondo quién es el culpador. A ver, retomo lo que leíamos antes sobre una experiencia de la audiencia. Mi culpa viene cuando no sé cómo distribuir. Es esto mismo.
como si viniese la culpa en ese momento a señalar lo incorrecto. Sería eso, ¿no? Claro, desde una mirada teórica, metafóricamente podríamos decir que ahí viene el culpador. Esa voz interna que actúa como el guardián de nuestras normas internas a corregirnos. Puede sonar como palabras como deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, no deberías haber hecho eso, tendrías que haber hablado mejor, bueno, etc. Esa voz se suele escuchar muy negativa porque en realidad su propósito principal, cuando es funcional, es cuidar que no nos desviemos de nuestras normas internas, que son reglas y valores que nos guían. Cuando nos desviamos de esas reglas o expectativas internas, aparece la señal del sentimiento de culpa. Entonces, desde lo que decís, esa voz nos advierte que nos estamos saliendo del camino. Claro, tomando a varios autores, podríamos decir que todas las emociones, por más desagradables que sean, como el miedo, la ira, la culpa, la envidia, etc., nos transmiten ciertas señales. Por eso es importante entender en qué momento aparece esa emoción. En este caso, que es la culpa, es una emoción que tiende a buscar reparar el daño que se causó. Es la que se activa cuando sentimos que hacemos daño a los demás y tiene un efecto positivo, ya que ayuda a restablecer y mantener relaciones sociales. Ahora, Mati, desde el psicoanálisis, ¿qué se dice sobre la culpa? Bueno, la perspectiva es un tanto diferente. Voy a traerles una mirada de la culpa propia del psicoanálisis, pero más lacaniano. Voy a hacerlo lo más entendible posible. Así que bueno, Lacan dice que es un conflicto completamente interno que no solo responde a la moralidad o a la ética de uno, sino que surge cuando cedemos en nuestro deseo. Es decir, cuando traicionamos lo que realmente deseamos para ajustarnos a las demandas del otro o para evitar enfrentar las consecuencias de mi propio deseo. Lo voy a explicar con el caso que nos trajeron. Veamos las respuestas de nuestra audiencia. Siempre siento culpa por las decisiones que tomo. Contesto mal, irritada y me da mucha culpa. Entendemos que la culpa está profundamente ligada al superyo. Hemos hablado del superyo en la primera sesión, que la pueden encontrar en nuestro canal de Spotify, Sí. pero les comento cómo lo habíamos definido rápido. Un juez interno que nos delimita lo que está bien y está mal. Un poco lo que vos mencionabas, Maca, pero para Lacan no solamente es una cuestión moral. La culpa es la forma que tiene el juez de hacernos sentir mal por transgredir. Y en los casos donde la culpa se vuelve más severa, por cumplir lo que el juez interno propone. Che, complicada la culpa, ¿no? Es complicado, sí. Ahora, ¿por qué aparece incluso cuando cumplimos con lo que el superyo dicta? ¿Qué? ¿No le alcanza? Y es que la insatisfacción es un rasgo característico, porque el superyo tiene ideas y planes perfeccionistas. Por ende, vas a fallar siempre si escuchás todo lo que dice, y provoca, como castigo al incumplimiento, culpa. Vamos a explicarlo de forma detallada con el siguiente caso. ¿Dónde está la culpa y dónde está el deseo? Fíjate. Ok, a ver. Voy a leer. Volver al pueblo es distribuir tiempo entre familia, novio y amigas, querer cumplir y pasar tiempo con todos. Bien, acá entendemos el deseo de la persona de querer vivir una situación familiar, amistosa, de pareja, en donde logre cumplir el deseo personal de estar con todos. El deseo se nota por abarcar aquello que no tengo o me está faltando, que sería momentos con ellos, porque los veo solo cuando voy para allá. Claro. Y acá arranca el conflicto. Leo. La culpa no me deja disfrutar el momento con cada uno de ellos, porque pienso que debería estar con los demás. Conflicto interno de perfección, idealización por querer estar con todos a la vez, querer cumplir y llenarme de todos los momentos posibles. La culpa queda a la vista sobre dónde se está apoyando. Claro, Mati, sí, coincido y justo me resonó este debería, ¿no? Que vuelve a aparecer. Ahora quiero sumar algo a lo que vos decís, y es que la autora Melanie Klein plantea la culpa persecutoria, es decir, que no siempre aparece cuando hicimos algo mal. Creo que como en este caso que mencionás, en donde la persona no cuenta que hizo algo mal. Muchas veces nos reta este culpador interno que hablamos antes por algo que no hicimos.
nos hace cargar con responsabilidades que no son nuestras. Como les comenté anteriormente, la parte que le corresponde al culpador interno nos estaría diciendo deberías hacer más. Tal cual. Y capaz que en realidad ni siquiera era tu responsabilidad, o no estabas en condiciones de hacerlo, o quizás no querías tanto como vos decís del deseo, pero la culpa severa se instala igual. No funciona como una guía, sino castigándote. Definitivamente. A esto es lo que llamo culpa persecutoria. Y es una de esas cosas que también pueden ser usadas por otras personas para manipularnos y controlarnos. Por eso es tan importante reconocerla y preguntarnos, ¿de verdad esto me corresponde o es algo que me están imponiendo? Es que claro, esto sucede en personas que plantean ideas de perfección, hiperexigentes, ideas inalcanzables. Es la gran diferencia entre ser autoexigente o ser cruel con uno mismo. Sepan que son impulsadas por este super yo o juez interno que todos tenemos. Este carácter imposible genera una culpa constante porque la persona nunca está a la altura de satisfacer una situación para los demás o para sí mismo. Ahora, Mati, desde el psicoanálisis, ¿existe la culpa disfuncional o en exceso? ¿O desde esta mirada teórica la culpa siempre funciona de forma hiperexigente? Creo que la experiencia de nuestra audiencia contesta la pregunta. Fíjate, la culpa viene a perjudicarles la forma de vida. Siempre la culpa tiene esa intención y es probable. Otra cosa es la moralidad que nos permite saber que lastimar, que herir a una persona amada no es correcto. En ese caso se entiende, como cuando hablamos de infidelidad, reconocer mi error. Lo que decíamos en el último podcast de la semana pasada o la anterior. Ok, me quedó claro, pero ¿sabes qué me quedo pensando? A ver, no sé si es que estoy tan de acuerdo con lo que planteas. Creo que la culpa es una emoción secundaria. Dentro del abanico de emociones de un ser humano, para que tengamos una idea más o menos, surge aproximadamente a los 2 años de edad, después de la vergüenza, y considero que viene a cumplir una función. Por lo tanto, cuando escucho los relatos de los pacientes o de los oyentes, pienso, probablemente sea lo que en terapia contextual llamamos disfuncionalidad, y quizás estaría bueno explicarlo. Está buena la discrepancia que tenemos. Creo que a lo largo del podcast vamos a tener que encontrar un punto de acuerdo, pero ¿cómo le explicarías a nuestros oyentes cómo diferenciar una culpa funcional y disfuncional? Ok, bueno, me gusta esa pregunta porque está bueno poder identificar la diferencia entre lo sano y lo insano también, ¿no? Creo que la clave está en que nosotros como personas nos podamos preguntar cómo te hace sentir y si esa culpa te deja actuar. Cuando es funcional, ya dijimos antes, nos ayuda a reparar el daño que cometimos y restablecer un equilibrio. Se convierte en disfuncional cuando es excesiva, te descalifica, te castiga, es decir, cuando no te deja vivir. O si te hace sentir emocionalmente muy mal, entonces estamos hablando de una culpa disfuncional. Claro, sí. A veces esta última se puede originar en la forma en que internalizamos la culpa en la infancia. Y acá voy a traer un poquito algunas cosas sobre nuestro entorno familiar y la infancia. Y es que en el entorno en el que creciste, si se ridiculizan tus errores, si se castigan o te juzgan constantemente por no cumplir expectativas demasiadas altas para vos, es probable que la culpa se desarrolle como una voz crítica y que en la adultez aparezca como tu propio juez interno. Es decir, teniendo en cuenta lo que planteaste anteriormente, esta culpa pasa a ser un juez interno que te congela en la adultez. Creo que ahí nos vamos entendiendo. Okay. Porque este super yo más severo del cual hablamos no busca paz ni equilibrio. Claro. Porque incluso cuando lo obedeces puede seguir acusándote y causándote culpa. Hacer lo correcto no siempre es lo que necesitamos. Por eso Lacan dice que disfruta o goza el super yo de imponer un sufrimiento a la persona. El super yo es el eco de las demandas del otro que están internalizadas dentro nuestro. Les digo algunas frases clásicas que quizás reconozcan. Deberías hacerlo perfecto, no hay excusas para fallar. Podrías haberlo hecho mucho mejor. ¿Por qué no sos como los demás? Ellos sí logran lo que quieren. Tenés que ser exitoso.
pero no hagas que parezca que te importa demasiado. Uf, terrible. Esa es dura. Sí. El éxito de los demás solo demuestra lo mediocre que sos. Quizás nunca te la dijeron, pero te lo decís vos mismo bastante seguido. ¿Te resuena alguna de estas frases, Maca? A ver, antes de responderte esto, ¿me podrías explicar un poco mejor a qué te referís cuando hablas de la demanda de los demás? Digo, de la demanda del otro. De la demanda del otro. Bien, demanda es pedir. Y el otro, que se escribe con O mayúscula en los textos lacanianos, sería la representación de familia, padres, cultura, pareja, amigos, instituciones, normas sociales. Ah, ahí va, claro. O sea, un poco como lo que yo dije antes, este otro podría ser la familia. Definitivamente. Las frases que vos nombraste antes son muy comunes y reflejan cómo las personas se comparan o se presionan por cumplir expectativas imposibles. Además sabemos que se convierten en una especie de diálogo interno que nos paraliza. Mati, te hago una consulta. ¿La persona es consciente de este goce que disfruta al super yo? ¿O se da cuenta uno de esto? A ver, el goce que menciona Lacan puede ser puramente inconsciente. Y se nota mucho en personas que no hacen análisis, o sea, que no hacen terapia, porque no lo identifican. No recuerdo dónde leí esto, pero siempre se dice, viste, que como que el inconsciente está en lo profundo de nuestra mente y por eso tenemos muy poco acceso a él. Bueno, en realidad, en donde lo había leído, decía que es inverso. Está tan cerca las cuestiones inconscientes que representan puntos ciegos de nosotros mismos. ¿Y cómo alguien podría saber estos puntos ciegos si no los puede ver? Créeme. Y esto se ve mucho en los pacientes, ¿eh? Salí de lo que famosamente se dice zona de confort. Ahí están todos los puntos ciegos tuyos. Okay. Entendamos que la culpa puede sentirse por lo que hago, por quién soy, por cómo hablo, y hasta puede sentirse por lo que imagino o pienso. A veces las personas no son libres ni de lo que piensan, que automáticamente pueden sentirse juzgadas. Por eso es difícil pensar, para el psicoanálisis lacaniano, en una culpa funcional. ¿Me explico? Sí, te explicas. Ahora, lo que yo me refiero con culpa funcional es que el objetivo terapéutico, y me imagino que vos también lo trabajás en terapia, es que la culpa no te paralice, no te bloquee y te permita entender qué está funcionando mal dentro de tu norma interna, pero sin causarte grandes montos de angustia. Quiero agregar algo que me parece importante para tener en cuenta cuando hablamos de culpa disfuncional. Perfecto, te escucho atentamente. A ver, cuando un niño es castigado por equivocarse o se le humilla o se le habla de forma impaciente, por ejemplo, diciendo, déjame, yo lo hago, no servís para nada. Esta forma de enseñanza, y a ver, te lo voy a decir entre comillas, la palabra enseñanza, no le da la libertad ni de probar, ni de equivocarse y menos de aprender. Este tipo de reacciones terminan lastimando el proceso natural de crecimiento y el registro sano de lo que es la culpa. Sí. Entonces, estos chicos y chicas, sin darse cuenta, empiezan a esforzarse demasiado por no equivocarse, tratando de cumplir con lo que deberían hacer por miedo a ser rechazados. Con el paso del tiempo, eso puede convertirse en esta voz interna crítica que termina afectándonos negativamente. Totalmente de acuerdo. De hecho, sumaría algo. Que esta voz interna crítica termina siendo difícil de complacer, que es lo que veníamos diciendo, de satisfacerla. Porque no le alcanza con quién soy, claro, con lo que hago, con lo que digo. Nunca alcanza. Respondiendo de a poco a las experiencias que nos va contando la audiencia, ¿no? La culpa es paralizante y empuja a quedarse atrapado en un circuito de autoacusación. Así, es difícil de sentirse a gusto con los resultados de lo que hacemos y somos. Coincido, y me gustaría compartirles algunas frases significativas que expresaron algunos pacientes cuando nos acercamos a entender cómo se fue formando la culpa en sus infancias. A ver. Por favor, tengan en cuenta que estas frases son modificadas y que están bajo el consentimiento de estos pacientes. Tratemos de escuchar y reflexionar sobre el impacto que estas frases pueden tener, porque no solo lastiman en el momento en el que se dicen, sino que al repetirse como un modelo de enseñanza, y por eso antes dije entre comillas, se termina transformando en una voz minimizadora. Me dijo que era un caso perdido. Se rió de mí con mi padre. Me dio un sermón. Me comparó con mi hermano mayor. Se burló de mí. Esa es terrible. Me llamó inútil.
Teniendo en cuenta estas frases que traigo, Mati, también les propongo a nuestros oyentes y a quienes se animaron a compartir sus experiencias que puedan sentarse a pensar cómo se fue formando la culpa en sus vidas. No, está muy bien eso. A ver, de la forma en la que yo trabajaría, se me ocurre pensar estas frases, o lo que nos mencionaban también los oyentes, sería identificar estos mensajes como ajeno al deseo auténtico del paciente. Separarlos. Sí. Y abrir un espacio para que emerja una relación menos alienante, absorbente, con las expectativas que creo que el mundo tiene sobre mí. Créeme esto con atención. El mundo no es tan exigente como lo sos con vos mismo. El super yo introduce una dimensión de mandato que puede ser autoritaria y a menudo contradictoria. Una persona puede o se esfuerza en realidad para encajar en las expectativas de la sociedad, la familia, las normas culturales. Muchas veces ignora lo que desea y logra cumplir con las expectativas externas, pero siente una culpa muy profunda. El famoso todo me sale mal, no pego una, qué mala suerte que tengo, solo a mí me pasan estas cosas. Son distintas formas que tenemos de hacer notar la frustración que provoca. Mati, estas expectativas que creemos que el mundo tiene sobre nosotros, ¿está relacionada con nuestra infancia? Es que entendamos que la primera imagen de cómo es el mundo es la familia en la que nacemos. Ok, entonces ahí también tenemos una coincidencia. Otra más, es cierto. Ok. A ver, cuando se dice cada familia es un mundo, comprendemos que puede ser armada o desarmada, funcional o disfuncional, con hermanos, sin hermanos, heterosexual o no, religiosa o con ideas políticas firmes, ser el menor, ser el mayor, ser el del medio, ser varón, o que las expectativas ya han sido otras de otro tipo de género. Ese mundo exigente surge de ahí, de las reglas, de las leyes de casa donde nacimos, lo que se podía decir, lo que se podía hacer, lo que se podía pensar y lo que no se podía. Si hablamos de exigencias, hablemos de cómo fue tu vida escolar, de cada uno. Como mencionaba la estudiante, la que mencionaba Claro, la de la vida que vimos al principio. Mira, les voy a contar algo. Silvia Blechmar, psicoanalista y socióloga argentina, en una entrevista decía algo así como que en muchos casos a los padres les cuesta reconocer sus propias dificultades o imposibilidades. Por ende, depositan afuera la culpabilidad de los hechos y esta recae sobre los hijos. Contaba el caso de un padre que llegó a la consulta porque decía que su hijo era muy pesado, con lo cual el solo hecho de pedir un caramelo ya era considerado ser pesado. Entonces, en el avance de las sesiones, lo que se fue clarificando es que estos padres tenían grandes dificultades para sostener al otro. Por ende, el infante era percibido como un pesado. Pero en realidad, todo era pesado para estos padres, ya que no podían sostener muchas cosas. La realidad de ese menor quedará escrita de como soy un pesado y vendrá acompañado de preguntas como ¿cuánta culpa tengo de que la paciencia de mamá y papá se acaben tan rápido? De que se enojen tan rápido. ¿Soy un pesado para el otro realmente? ¿Sabes que cuando recién nombrabas lo de esta autora de psicoanálisis, Silvia. Me hiciste acordar a Norberto Levi en el libro de la sabiduría de las emociones? También nombra que a los padres les cuesta reconocer sus propias imposibilidades. Pero trae 3 conceptos y 3 componentes claves para entender esta culpa severa que me pareció interesante, y es que uno es la rigidez en la que aparece la norma, el castigo y la desvalorización. Analizando un poco lo que vos planteás, este niño introyecta en su diálogo interno una descripción de soy pesado, que provocaría culpa cada vez que necesita o pone su deseo en evidencia. Tal cual. Esta culpa introyectada en la infancia queda en forma de identidad para el adulto oyente. Puede sufrir estas palabras, aunque hayan sido dichas hace muchos años, como si aún me las estuvieran diciendo. De hecho, quizás los padres o los cuidadores no están en la actualidad de la persona, no lo sabemos, pero él puede seguramente seguir oyendo cómo le hablan. Claro, me imagino como frases que aparecen automáticamente en la cabeza cada vez que este niño necesita pedir algo, pero en su adultez, ¿no? Tal cual. Sí. Por eso tengamos en cuenta que la culpa en realidad tiene una función primaria, que es mostrarnos cuando nos equivocamos o dañamos al otro y restablecer este equilibrio. Sin embargo, en estos casos, la culpa genera una sensación constante de deuda,
como si nada fuera suficiente, como decías antes. Sí. Por lo tanto, se vuelve muy autocrítica. Lo peor es que puede afectar la forma en la que ponemos límites, porque sentimos que al decir que no, estamos fallando, decepcionando a alguien. Ahora bien, creo que es momento de empezar a parar un poquito la pelota y empezar a cuestionarnos de dónde viene esta culpa. ¿Es realmente mía? ¿Es algo que tenía que hacer o simplemente es una expectativa que aprendí o que alguien me impuso? Definitivamente, sí, creo que ese es el punto. A ver, entendamos lo siguiente. Equivocarme no me vuelve culpable. Fallar no me vuelve culpable. Claro. Me hace responsable, Sí. y esto me permite cambiar y mejorar. Ser culpable es ser castigado por mi error. La culpa se centra en lo que no hice bien frente a los demás o yo mismo. La responsabilidad implica asumir lo que hago y las consecuencias de ser quien soy. El psicoanálisis trabaja la responsabilización y en este caso no consiste en que fulano se castigue o se sienta mal por su elección, sino en que se haga consciente de cómo su deseo auténtico fue reprimido para ajustarse a las exigencias de los demás. Bien, frente a esto que decís, Mati, les voy a proponer que se hagan algunas preguntas. Dale. ¿Qué función está cumpliendo esta culpa? ¿Qué me está señalando? ¿De verdad esta situación que me siento culpable me corresponde? Creo que de esta forma tienen la posibilidad de entender de dónde viene y transformar esa emoción como una guía para aprender, en lugar de cargarla como un peso inútil. Está muy bien, está fantástico. Son muy buenas preguntas para colaborar con la gente. Bien, bueno, para terminar entonces repasemos juntos los puntos claves que vimos hoy, ¿te parece? Dale, dale. Bien. 1. La culpa puede ser útil si nos ayuda a reparar y se vuelve un obstáculo cuando nos paraliza o castiga. 2. Dentro de cada uno está el culpador y el culpable. Reconocerlos es clave para manejar mejor nuestras emociones. 3. No siempre sentimos culpa por lo que hicimos, muchas veces aparece por lo que creemos que deberíamos haber hecho. 4. La culpa disfuncional a veces nace en la infancia, alimentada por mensajes críticos o expectativas imposibles. 5. Diferenciar culpa de responsabilidad nos libera. Equivocarnos no nos hace mal, nos hace humanos. Esa me gusta. Sí. Cuestionar nuestras creencias internas nos ayuda a actuar desde un lugar más libre. Y por último, todas las emociones, incluso las difíciles como la culpa, son señales para reflexionar. Bien, los textos recomendados de hoy son de, Lacan, Seminario 7, el 10, el 11 y el 13, de Susan Forward, Padres que odian, La sabiduría de las emociones, de Norberto Levi. Ahora, la gran pregunta. Después de nuestra sesión de hoy, que fue muy intensa, ¿encontramos un punto de acuerdo, Maca? Sí, la verdad que creo que ambos registramos el sentimiento de culpa de una manera distinta, pero considero que en un punto pudimos como unirnos, ¿no? A ver, me llevo el aprendizaje de cómo plantea la culpa el psicoanálisis. Yo creo que en un momento sí, o sea, pudimos encontrar el punto de acuerdo y después nos desconocimos. Pero bueno, a ver, el psicoanálisis hace una diferenciación teórica para trabajar con pacientes y ahí encontramos las discrepancias. Pero me gustó mucho escuchar cómo pensar la culpa de otras maneras. Sé que nos falta pensar la culpa de otras formas, desde distintas patologías, pero iremos profundizándolo. Sí, creo que merece otro episodio más. Sí, muy probablemente. Pero lo vamos a ir profundizando a lo largo del año para darle lugar a nuevos temas que la gente quiera que hablemos. Claro. Así que yo personalmente me voy contento. Genial, sí, coincido. A ver, como en todas nuestras sesiones, antes de cerrar, les vamos a contar que tenemos un ebook sobre culpa, que lo pueden pedir tanto en Spotify, escribiéndonos en los comentarios, en el Instagram, y que hicimos algunos ejercicios para transformar la dinámica entre el culpable y el culpador. Pero antes de cerrar, Mati, me gustaría, vos recién nombraste esto de que se trabaja en terapia, yo también nombré la terapia, y a veces conectarnos con nuestros sentimientos no es tan sencillo como parece. Nosotros acá lo decimos de una manera fluida, pero sé que hay personas que se dan cuenta y que sin ayuda no pueden lograr o no logran acceder realmente a lo que sienten. Y ojo, eso no significa que
esas emociones se perdieron, simplemente están bloqueadas o en otro lugar. A veces se necesita una mano profesional para poder recuperarlas. Es importante tomarse las cosas con calma cuando uno empieza a darle lugar a algunos sentimientos bloqueados. Totalmente. Porque al principio suele ser muy movilizante. Y es más, muchos pacientes comienzan el espacio buscando un alivio inmediato y se desaniman cuando se dan cuenta que el camino no es tan directo. Pero ese malestar es parte del proceso terapéutico. Ahora sí, damos por cerrada la sesión de hoy. Perfecto. Recuerden que esto es Psicología Hecha Conversación.